El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenos días. Disculpe, estaba leyendo aquí lo del día. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Estamos en el programa Buen Provecho de Thaís Peñalver, al cual ella me invitó. Es bueno decirlo, porque en estos últimos días he estado sola aquí en el programa de justicia de los martes. Y bueno, la razón de mi presencia aquí es la amabilidad que tuvo Thaís Peñalver de invitarme a su programa Buen Provecho, lo cual le agradezco infinitamente porque es la ocasión de comunicarme con ustedes y de expresar todo eso que tenemos por dentro en relación justamente a la justicia en Venezuela. Hoy tenemos, como siempre, en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Willy Sarcaya, en la producción Carlos Lara y en los controles César González. Es un placer para mí saludarles y bueno, hay como siempre muchos temas que tienen que ver con la justicia en el momento actual en Venezuela. Y bueno, ya es casi un lugar común decir que más bien se trata de la ausencia de justicia. Pero lo que más me preocupa en este momento, o me preocupa enormemente, es que este problema de la justicia manipulada o manejada por la intervención de asuntos políticos es prácticamente universal. Y lo digo porque he tenido a la vista la sentencia española donde se niega la extradición de Hugo Carvajal y donde el Pollo Carvajal, como le llaman, ¿verdad?, que era jefe de inteligencia de El Extinto. Tocayo, como diríamos por aquí, de nombre, porque también era Hugo. Bueno, el punto es que estuve leyendo la sentencia y quedé muy preocupada porque venía viendo los considerandos, que por cierto hacían referencia a unos alias, o sea, le ponían un sobrenombre, no ponían el nombre exacto ni remotamente de la persona imputada. Y me imagino que en una protección presunta de los derechos humanos a quien no los respetó mientras estaba aquí en Venezuela. Entonces, esto no es nada personal, siempre me gusta decir que yo cuando me refiero a lo que tiene que ver con la justicia, me refiero a los hechos y no a las personas. Y cuando digo esto que acabo de decir, pues me refiero a la gente que fue torturada, a la gente perseguida, a los presos por disentir y a todo eso que nosotros sabemos que hoy por hoy sigue siendo verdad en Venezuela. En Venezuela se persigue la opinión política diferente y en Venezuela sigue habiendo presos políticos y a pesar de todas las promesas y todos los presuntos diálogos, los presos políticos siguen estando allí y están siendo torturados. Eso no debemos olvidarlo. Bueno, pues leía la sentencia y se hacía la referencia con otro nombre, una cosa muy, realmente hasta cursi me pareció el nombre, pero se hacía en la práctica un retrato hablado, porque se decía, bueno, que estaba encargado de la Dirección de Inteligencia en este año, que era en este régimen, es decir,
¿quién no va a saber de quién se trata? Bueno, y venía viendo los considerandos y uno creía que como estaban dando la razón en todo lo que se proponía en la solicitud de extradición, que el resultado, el dispositivo de la sentencia iba a ser, se declara procedente la extradición. Pero he aquí que no, que es todo lo contrario, se declara improcedente la extradición. Y para mi mayor asombro, si es que todavía me queda capacidad de asombro, es que se decía que que esos hechos, ¿verdad?, no estaban siendo individualizados. Es imposible deducir eso de lo que se estaba hablando, porque además se hizo toda la presentación por parte de los Estados Unidos en la solicitud con testigos y con exfuncionarios que trabajaban en la organización. Entonces dice que los mismos fueron desarrollados dentro de la actividad militar del imputado y que en consecuencia eran delito militar. Pero no conforme con eso, continúa diciendo la sentencia que Estados Unidos le imputa a Carvajal es una actividad de inteligencia militar y que la motivación de los Estados Unidos a solicitar la extradición es política. Por lo que entonces, porque lo solicitan a él en su condición de exdirector del DIN. Entonces, queda uno sin palabras. Realmente se niega la extradición, pero de una manera totalmente incoherente. Primero dice que no están demostrados los hechos, que no están individualizados ni personalizados. Después dice que de estarlo serían hechos realizados como parte de inteligencia militar. Para terminar diciendo y afirmando, esto sí lo afirma tajantemente, que la motivación de los Estados Unidos al solicitar la extradición es política. Entonces, y añade después que hay un recurso de súplica en 3 días. Me llamó la atención también del nombre de este recurso de súplica y no pude dejar de recordar lo que me decía mi mamá siempre: yo no le ruego sino a Dios. Y eso es cierto, eso de súplica es ruego, y aunque sea una formalidad, suena muy mal. Entonces, las conclusiones que uno saca de esto serían, en mi opinión, que es válido, que no es punible el narcotráfico si se integra en acciones de inteligencia militar, porque a todas estas los hechos que se describen son narcotráfico en grande y con costos de millones de dólares y con la narración y aceptación de que había ese provecho particular en dólares para ayudar, entre comillas, a la FARC y al ELN. Entonces, si es para inteligencia militar, de acuerdo con esta decisión, entonces no sería punible el narcotráfico. Esa sería una primera conclusión de mi parte. Otra conclusión sería, si es con motivación política, como afirman, entonces dejaría de ser delito a fines de la extradición, sin importar de qué hechos se traten. Esto es totalmente inadmisible. Yo les digo, como juez, realmente he quedado sorprendida y escandalizada, es la palabra, por esta decisión. Sin embargo, la FARC y el ELN siguen operando desde Venezuela. Allí están. Y esta sentencia parece querer ignorarlo. Eso es una parte importante de lo que quería hablar con ustedes el día de hoy, que es la negativa de esa extradición planteada en esos términos. Y también se niega la extradición de otros 3 chavistas desertores que está solicitada a los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta también, ¿por qué el interés en negar la extradición? Es que hay un resguardo al quedarse en la jurisdicción española. Inmediatamente se ordena el cese
de las medidas privativas de libertad. Entonces, lo liberaron con los 3 grandes argumentos que les dije: que no hay pruebas concretas, que puede ser considerado un perseguido político y que habría cometido los delitos al permitir el tráfico de drogas aprovechando su alta investidura militar. Es decir, esa investidura es una patente de corso para cometer nada menos y nada más que un delito de carácter universal, como es el del tráfico de drogas. Luego tenemos a Rafael Reiter Muñoz, conocido como Nadal, también un hombre de máxima confianza del expresidente de Petróleos de Venezuela, que fue puesto en libertad condicional después de que la Audiencia Nacional rechazara la solicitud de extradición hacia Estados Unidos en junio, según explicaron fuentes cercanas a la Audiencia Nacional. Él salió a la palestra pública, Reiter, por ser el hombre que custodiaba la célebre maleta con $800,000 que fue enviada desde Venezuela hasta Argentina, presuntamente para ser entregada al entorno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estos datos que estoy diciendo ahora últimamente son tomados de venezuelaldía.com. Reiter está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales, junto con otros exaltos funcionarios cercanos a Rafael Ramírez, y tenía 2 causas por las que cumplía prisión. La primera en los juzgados de Madrid por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del saqueo de petróleos de Venezuela, y la segunda por la solicitud de extradición hacia los Estados Unidos. La red blanqueó unos 6.000 millones de euros. Estamos hablando de un manejo de dinero, como ya lo ven, en grande. Y estamos hablando de euros y de dólares. Reiter salió de prisión para ser juzgado en libertad. La Audiencia Nacional rechazó la solicitud de extradición hacia Estados Unidos por considerar los jueces que primero debe responder ante la justicia española por los delitos de los que se le acusa. La trama a la que presuntamente pertenece Reiter fue afectada por la congelación de un centenar de inmuebles de lujo en toda España. Es lo que yo siempre digo, la corrupción la demuestra la mano que gasta. Esa es la prueba de la corrupción. Y aquí nos encontramos con un centenar de inmuebles de lujo en toda España. Su ex esposa Vanessa Isea, que también fue detenida, fue puesta en libertad sin medidas cautelares, según han explicado las mismas fuentes. Y el tercer chavista, que de momento ha puesto en libertad a la justicia española, ha sido Nervis Villalobos. En diciembre de 2018, Villalobos salió en libertad en España. El ex viceministro de Energía de Hugo Chávez fue puesto en libertad por la Audiencia de Madrid, al entender que tampoco aquí hay pruebas sólidas contra él que exijan su prisión para evitar un posible riesgo de fuga. Sin comentarios realmente. Su caso ha terminado hasta el Tribunal Constitucional por las quejas de sus abogados, óiganlo bien, por vulneración de sus derechos fundamentales. Villalobos, que tiene una solicitud de extradición aprobada hacia Estados Unidos y que en principio aceptó ser extraditado, deberá ahora esperar la finalización del juicio por blanqueo de capitales que lleva a cabo la Audiencia Nacional de España. Pero la denegación de la extradición de Hugo Carvajal podría abrir una nueva vía judicial a su favor. Si el Pleno de la Audiencia Nacional ratifica la denegación de la extradición de Hugo Carvajal por motivos políticos, el resto de ex jerarcas chavistas solicitados podrían utilizar el mismo argumento. Hasta ahora solo 2 chavistas de los 6 investigados en España por redes de corrupción y narcotráfico han sido extraditados hacia Estados Unidos. Hago el énfasis en el narcotráfico porque esto está en la Convención de Palermo, porque es un delito universal y que porque puede ser juzgado en cualquier país en el cual se encuentre la persona además. El primero fue, siguiendo con lo que les decía, de que son 3, que solo 2 han sido investigados en España por corrupción y narcotráfico. El primero fue César David Rincón Godoy, es gerente de Baribén, filial de Petróleos de Venezuela, por delitos de blanqueo, corrupción y pertenencia a banda criminal, y que se declaró culpable en Houston. Y casi de forma inmediata,
Luis Carlos de León, otro bolichico, entre comillas, del clan, también fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de pertenecer a una red de sobornos millonarios para obtener contratos con petróleo de Venezuela. Un hombre clave en la red de corrupción es Javier Alvarado, que también está siendo solicitado por Estados Unidos por blanqueo de capitales y por pertenecer a una organización criminal. Estados Unidos pidió el encarcelamiento inmediato para evitar la fuga de Alvarado, que tiene a su familia viviendo en Madrid. Entonces, dicho lo anterior, de verdad que no podía dejar de mencionarlo hoy, porque precisamente justicia es el tema que tratamos aquí los martes. Justicia es lo que los venezolanos quieren que se hagan con todo lo que hemos vivido y todo de lo cual hemos seguido siendo víctimas durante estos 20 años. De manera que eso y otros temas que están en la palestra los vamos a conversar hoy con el invitado que tenemos, que es Milos Alcalay, que nos honra con la aceptación a nuestra invitación el día de hoy. Es un político y diplomático venezolano de muy acreditada reputación, que ha servido como embajador de Venezuela en Rumania, Israel y Brasil, como viceministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores y como representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. A él lo vamos a tener comenzando con el siguiente segmento, y creo que va a ser muy interesante porque además vamos a comentar con él otras cosas que están pasando a nivel internacional y que también tienen que ver con la justicia, como por ejemplo la misión de la ONU que se designó para investigar la violación de derechos humanos en Venezuela, después de que se presentara el informe por la comisionada Bachelet. También la posibilidad o la integración de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la designación de sus integrantes, los tiempos como corren, la Fiscalía cómo actúa, y al final, bueno, sacaremos las conclusiones de todo ese paseo que tendremos que darnos por esta problemática estrictamente o estrechamente vinculada con la justicia. Pero antes vamos a una pausa y regresaremos con nuestro invitado. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes y ya tenemos por teléfono a nuestro muy apreciado invitado que nos honra hoy con su presencia. Bienvenido, doctor Milos Alcalay. Es un verdadero placer tenerle con nosotros y la audiencia así también lo señala, como
un diplomático que nunca se doblegó al chavismo. ¿Cómo está, doctor Miller? Bueno, magistrada, muy honrado estar en su programa. Para mí es un honor. Así que le agradezco compartir con usted en este programa suyo y esta presencia suya siempre tan destacada. Bueno, de verdad que tenemos mucho servido, vamos a decirlo así, porque esta lucha nuestra por la justicia en Venezuela ha sido y sigue siendo larga, muy larga. Pero esta justicia está mezclada con la política indefectiblemente, como hemos observado, no solo en Venezuela, sino al parecer y por lo que vemos también en el ámbito internacional, porque hemos visto con gran preocupación cómo Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, bueno, fue prácticamente no absuelto porque no era acción que hace de él Estados Unidos y nada menos que por la Comisión de Delitos de Blanqueo de Capitales y Narcotráfico. Y observaba yo, antes de que le hiciéramos la llamada, doctor, que la decisión española, cuando uno la va leyendo, le da la impresión de que están de acuerdo con lo planteado, con lo que está aprobado, con el narcotráfico existente como política y sistemático, como ayuda al FARC y al ELN, inclusive como esa taimada postura cubana que de verdad es realmente asqueante, de que invadir a Estados Unidos de droga sería una manera de atacarlo y debilitarlo. Pero claro, en ese invadir y debilitar a Estados Unidos se llenan tanto Cuba, los funcionarios cubanos como los venezolanos, de dólares producto de ese delito que además es universal. Y entonces termina esta sentencia, doctor, diciendo que al final eso lo hizo como actividades de inteligencia militar, por lo cual sería una jurisdicción militar, por una parte, y que además se evidenciaba que la solicitud tenía pues una motivación política y así lo despachan tranquilamente y queda, es la conclusión que yo saco, como válido entonces el narcotráfico si se integra en acciones de inteligencia militar y si es con motivación política. Quería saber qué opinión le merece y si realmente es la política un factor que usted debe tener mucha experiencia al respecto, determinante en estas actuaciones de los países frente a situaciones tan graves como las que se vive hoy en Venezuela, de la que ya no tenemos palabras para calificar, pasando por la xenofobia, pasando por el presunto rescate que quiere hacer Maduro de los venezolanos en Perú y tantas cosas que no nos alcanzaría el tiempo para comentar. Tiene la palabra, doctor Alcalá. Sí, mi querida magistrada, es cierto, totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Diría que es parte de la luz y sombra de las frustraciones y de las esperanzas que se genera esta lucha contra lo ilícito, contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Y no podemos perder de perspectiva, lamentablemente, que sentencias como esta nos hacen retrotraernos a situaciones realmente muy tristes, muy frustrantes, pero diría que hay una evolución extraordinariamente importante en el mundo de hoy, en el cual lamentablemente los tiempos diplomáticos son muy distintos a los tiempos políticos y a los tiempos de las urgencias de las naciones, pero ciertamente va avanzando. Yo era viceministro de Relaciones Exteriores con el segundo gobierno de Caldera y durante ese tiempo se propició Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Y mucha gente decía, bueno, pero eso es una barbaridad, es poner los paños sucios, los trapos sucios a nivel internacional. Y ahí Venezuela, junto con los países de América Latina, lograron esa convención. Esa convención fue tan importante que después en el seno de las Naciones Unidas también se aprobó la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción, contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Pero es cierto que no logró lo que muchos esperaban. Hubo que esperar la entrada en vigencia del Tratado de Roma para cambiar la estructura del derecho penal internacional. Y a pesar de que es lenta la resolución,
tenemos una acción que se va dando. Otro ejemplo que nos llena de optimismo es la reciente reunión de los cancilleres miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Nueva York. 16 votos a favor, con la sola excepción de Uruguay, que además en buena hora se retiró del TIAR, como lo hizo Maduro, Correa, Evo Morales, etcétera. Pero es el identificar las acciones de violación, de sanciones para los corruptos, para los violadores de derechos humanos, para situaciones como la del Pollo Carvajal, para los traficantes de drogas. Establece un monitoreo y los mecanismos de inteligencia financiera para identificarlos. Entonces, claro, llegamos entonces ahora, bueno, pero ¿cómo se come eso? ¿Cuál es la situación? Yo acabo de regresar hace una semana de un programa que hizo la Fundación Liberal Friedrich Naumann con varios invitados, un grupo reducido de fiscales, de jueces, de miembros de ONG, de Perú, de México, de Chile, un grupo pequeño, para ver la evolución impresionante, porque yo había estado mucho tiempo en contacto con el Parlamento Europeo y en Estrasburgo, y he visto cómo ha habido una evolución extraordinariamente importante en todo lo que es medidas en contra del blanqueo de dinero, en contra del terrorismo, en contra del... Claro, eso es lento, pero es absolutamente indetenible. Hay estructuras como el Comité de Expertos de Evaluación contra el Blanqueo de Dinero que han llegado a acuerdos para optimizar estas medidas como las que usted señala. Hay el Grupo de Estados contra la Corrupción vinculado a la Corte Europea de Derechos Humanos. Nos reunimos con la Comisión de Venecia, integrada por expertos en la lucha contra la corrupción y ver cuáles son los pasos jurídicos que hay que dar. Existen comisiones en el Parlamento Europeo, es decir, no voy a ese rosario de instituciones que están trabajando y que no existían hace unos 2 o 3 años. Es decir, esto es para señalar que tanto en el ámbito de la ONU o de ONGs como Transparencia Internacional o de acuerdos, existe en el ámbito regional, en el ámbito subregional, en el ámbito mundial, toda una acción que se va desarrollando. ¿Eso resuelve problemas a corto plazo? No. Pero vamos cada vez más a situaciones de regreso a la idea del TIAR, en donde cada vez más hay una acción en donde se identifican los culpables y se van aplicando las medidas. Ahora, eso no es automático. Yo creo, porque decía, a pesar del éxito extraordinario de nuestros representantes en el ámbito de Naciones Unidas, pero hay que hacer un trabajo de carpintería, porque eso no es automático. Hay que tener a alguien que haga el trabajo de cuáles son las reglas de, por ejemplo, la Comisión de Venecia, o cómo hacer para la Corte Europea de Derechos Humanos tome medidas. Y ya hay países de América Latina como México que se han vinculado, o cómo incorporarnos a un grupo de personalidades a la lucha contra la corrupción y cómo jurídicamente podemos hacerlo. Pero ese es un trabajo de hormiguita, es un trabajo de carpintería, y mucha gente, pues lo que nos quedamos un poco solamente en el ámbito importante político, pero creo que ha llegado el momento en que tenemos que afinar estos mecanismos de carpintería, que son silenciosos, que son lentos, pero que a la larga producen resultados. Sí, bueno, ese es un mensaje muy positivo porque nos abre, digamos, la puerta a que en algún momento habrá justicia. Y como usted bien lo dice, los tiempos que corren resultan exasperantes porque esos tiempos no se corresponden con lo que se vive aquí en Venezuela, en que cada día cuenta. Cada día. Es así, sí. Es así. Pero hay medidas políticas que tienen que hacer. Por ejemplo, una decisión de unas autoridades judiciales en España. España está vinculada por una serie de tratados de lucha contra la corrupción, contra la tortura, contra las violaciones de lesa humanidad, en acuerdos que el Parlamento Europeo ha sido muy claro en la fotografía de la realidad. Sería sumamente importante, y no digo solamente esas instituciones que hay que trabajarlas con tiempo, sino políticamente, es decir, habría que buscar a nuestros aliados. Hemos tenido, por ejemplo, en el pasado, con España precisamente, con el gobierno anterior, una posición mucho más identificada con las acciones de condena
a los que han violado derechos humanos sistemáticamente. De manera que es un trabajo arduo que a mediano, a corto y a largo plazo que tenemos que darla. No será una salida automática, y lo que usted señala, magistrada, con toda razón, es algo que nos preocupa, pero que al mismo tiempo nos estimula a seguir en la lucha adelante. Sí, usted ha puesto el dedo en una cosa, en un punto muy importante, con eso de los tratados a los cuales está vinculado España igualmente, porque yo me preguntaba, y estoy seguro que la audiencia se lo pregunta, ¿cómo queda España con ese tipo de decisiones? ¿Cómo queda un país cuando dice en una decisión negando una extradición que la niega porque esa es una extradición con motivaciones políticas? Y voy más adelante. Son motivaciones políticas de un país, en este caso el solicitante es Estados Unidos, pero el que ha sufrido, la población que ha sufrido la comisión de estos delitos y el actuar corrupto y el blanqueo de capitales es Venezuela, y es un país que está siendo víctima de un atropello a sus derechos humanos. Entonces se puede afirmar tranquilamente en una decisión, no, mira, estas son motivaciones políticas y por eso se descarta, pero político es el atropello a los derechos humanos. ¿Puede ser eso? Esa es la pregunta. Y claro, si no tendrá un costo para España, eso. Sí, es un costo, pero hay que hacérselo cobrar en el buen sentido. Usted escucha, es decir, buen España, provecho. Con Perdón, se escapó ahí. No, en el buen sentido, de ese costo hay que hacerlo fiar. Por ejemplo, lo que usted señalaba, magistrado. España es miembro del Consejo Europeo de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y la Corte Europea ha permitido una innovación en el derecho internacional, que las víctimas pueden recurrir a los fallos, a las sentencias que se han dado. Eso es muy importante, eso que usted acaba de decir. Eso es una opción. Antes solamente los estados podían recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Si tú eras una parte afectada, tú no podías ir a la Corte Internacional de Justicia. Muy importante. Hoy sí puedes en el Tratado de Roma a la Corte Penal. Pero, por ejemplo, pero eso no es solamente ir, sacarse una foto con el magistrado de la Corte Europea de Derechos Humanos, sino levantar un buen dossier, por supuesto, en donde se explique, y eso significa tiempo, significa costo y significa voluntad de hacer. Sí, ¿no? es verdad, es un esfuerzo muy grande. Es un esfuerzo muy grande, pero creo que, de esfuerzo en esfuerzo es que se han dado ese rosario de instituciones que señalaba antes, ¿no? Eso es así. Y y hay que seguir. Yo creo que esto no es una tarea fácil, como decía antes, de frustraciones y esperanza, de luz y sombra. Pero yo creo que a la larga el entorno internacional va cada vez más claramente a rechazar este tipo de situaciones, como lo demuestra muy recientemente las decisiones de los cancilleres del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? Claro, y es muy importante que usted haya señalado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, porque pareciera, por la forma en que se ha ido desarrollando lo que tiene que ver con la aprobación de que se active ese tratado, que es un instrumento útil, muy útil para la situación que estamos viviendo en Venezuela, a pesar de que aquí hubo resistencia interna al principio para invocarla, pero yo creo, y usted nos podrá dar su opinión más autorizada, que ha sido en realidad una herramienta válida y eficaz. Totalmente, porque, claro, había una gran polémica, y usted lo resalta muy bien, en torno al TIAR, porque decían, bueno, no procedió con las Malvinas, no tuvo un efecto con los misiles en Cuba, no tuvo... Entonces el TIAR es algo obsoleto. Y mucha gente de la oposición fue como empujada a aceptarlo sin creer en el Obligados TIAR. Realmente. Obligados. Y yo creo que ahí hay que reconocer mucho la firmeza de Guaidó. Hay que aplaudir la fracción del 16 de julio. Muy valiosa actuación. Hay que destacar el firme de Gustavo Tarre, de lo que se ha hecho. Es decir, algo que parecía imposible de un tratado absolutamente obsoleto, resulta que saca una resolución sumamente importante. Si no lo ha hecho desde el 47, estoy bienvenido. Es decir, hoy sí los bomberos utilizaron las mangueras, ¿no? Es correcto.
Y Muy bien bueno, dicho. los bomberos no habían actuado antes, pero ahora sí actuaron y exigen sanciones y exigen monitoreo y exigen inteligencia financiera. Y bueno, por ejemplo, claro, los cancilleres como tal no tienen la infraestructura, pero yo señalaba algunas que ya existen. Por ejemplo, todas estas estructuras de la ONU, de la Unión Europea, que podrían recurrir a hacer esa inteligencia financiera con el apoyo de técnicos, que muy buenos técnicos, que pueden hacer ese trabajo, ¿no? Claro, Entonces, capitalizar esos recursos humanos que están señor. allí y que se están pagando y que son un gasto enorme, porque ese es un organismo que realmente requiere muchos recursos y Así tiene el es. recurso humano bien pagado. Entonces sería Pero, justo. por ejemplo, nosotros tenemos ahora, con los millones de venezolanos que están fuera, optimizar la presencia de nuestros representantes en el exterior. Es decir, eso sí, no lo que yo digo es un trabajo muchas veces tiene que ser muy silencioso. Es decir, un trabajo en donde no solamente se busque la fotografía, Sin sino alardes. que se entre, se trabaje, se vaya una vez, se vuelva a ir. Cuando es la asamblea de la Comisión de Venecia, va a ser en Roma el diciembre de tal año. Yo no tengo dinero para ir, pero en Roma tenemos representantes. ¿Quién puede, con una clara indicación de los pasos jurídicos e institucionales que hay que dar? Es decir, ¿se puede hacer? ¿Es fácil? No. Pero bueno, ese es el profesionalismo en el cual tanto los cancilleres como la parte afectada, que somos nosotros los venezolanos, podemos dar nuestros aportes para ese trabajo, por supuesto, sin eliminar las acciones contundentes, directas, que tenemos que hacer día a día en la Asamblea Nacional, en la denuncia ante la opinión pública, en enfrentar, los dramas diarios que tenemos. Exactamente. Le voy a pedir, por favor, paciencia para una pausa que tenemos que hacer, doctor, y ya regresamos. Con gusto, maestra. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, aquí estamos de regreso y habíamos quedado de verdad realmente inmersos en toda esta gran preocupación que tenemos, que no es nada más, es justicia, doctor, porque ponerle un cese a la violación de los derechos humanos, que respondan personalmente quienes lo hicieron, que sean juzgados con un proceso justo y ajustado a derecho, es lo correcto, pero lo que nosotros vemos, por el contrario, es evasión, fuga, patrimonios enormes,
una vida de ostentación y de lujo, y al final burla, y eso es lo que realmente mantiene indignada a la población. Entonces, retomando un poco el hilo de lo que estábamos hablando, yo me quedé con el pensamiento también de lo que significa que, por ejemplo, se atreva a plantearse la presencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso es insólito. Yo quisiera que, por favor, si usted puede darle una explicación a la audiencia de qué podemos hacer y por qué se plantea, porque es realmente inadmisible. Es como que si viviéramos en un mundo donde nadie se enterara de lo que pasa aquí. Es así. Bueno, comenzaría señalando lo siguiente. Cuando Kofi Annan era secretario general de las Naciones Unidas y se habló de la reforma del Consejo de Derechos Humanos, en donde se votaba por razones geográficas, ideológicas, él propuso que los miembros del Consejo fueran votados por 2/3 partes de los miembros y que los candidatos tenían que tener un récord de promoción, protección de los derechos humanos. Eso fue rechazado, y como es un organismo intergubernamental, ahí lo que valen son los votos de los 193 países. Y los más activos eran los que buscaban estar como Estado, no para defender los derechos humanos, sino defenderse ellos de las acusaciones de violación de derechos humanos. Por eso es que hemos visto siempre ahí la Libia de Gaddafi o la Siria de Bashir al-Assad, escandaloso. O Cuba o Evo Morales. Hoy en día, de los representantes de América Latina, están Cuba, está Uruguay, está México Cuba, y Chile. Son los representantes. Entonces, claro, el tema fundamental allí es que si no hay una acción concertada, y veo que el Grupo Lima está trabajando, si no hay otros candidatos, automáticamente, porque lamentablemente la comisión mantuvo esa especie de equilibrio, entonces bueno, para que entre Francia vamos a dejar que entre Cuba, para que entre entonces el Reino Unido vamos a dejar que entre Ruanda. Como si fueran partes, como que si fueran equivalentes. Así, lamentablemente así es que se va realizando. Pero, a pesar de eso, y teniendo países aliados, Venezuela preside un movimiento no alineado, pero no le ha servido para nada. ¿Por qué? Porque el Consejo de Derechos Humanos, con todo lo parcializado que podría ser, acaba de aprobar una misión de investigación que nunca lo ha hecho en América Latina. Ese mismo consejo en el que quiere ir Venezuela se niega a aceptar esa comisión independiente, distinta a la comisión de la alta comisionada de derechos humanos, que también tiene su informe. Pero entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer en ese informe? Ver las denuncias de tortura, ver las denuncias de todas las injusticias de violaciones de lesa humanidad. Y eso, para un consejo en donde hay lo que dicen en inglés like-minded, de países muy cercanos, bueno, es una cachetada muy fuerte, porque no han podido borrar esa imagen. Y una de las acciones que esa comisión intergubernamental de gobiernos ha señalado es aceptar el informe de Michelle Bachelet. De manera que, de nuevo, venimos con la luz y sombra de las acciones. Ha sido, por una parte, vamos a ver si con esto, por cierto, algunos países de Estados Unidos se salió del Consejo de Derechos Humanos, que yo creo que es un error, porque la pelea hay que darla adentro. Exactamente. Precisamente alegando que hay países como Cuba, como Nicaragua, como Siria, que son miembros del Consejo de Derechos. Es verdad, pero también hay países que luchan por la libertad y los derechos humanos, como Francia, como el Reino Unido, como Holanda, de manera que yo creo que situaciones a la larga como esta, que es la primera vez que se aprueba una comisión y que ya el embajador de Maduro en las Naciones Unidas señaló que no iban a autorizar esa comisión. Yo quería preguntarle sobre eso, a ver qué información que no tenía. Iban a aceptarla, que la soberanía y que eso afectaba la autodeterminación. Sí, la soberanía es muy buena para proteger los atropellos. Y que el imperialismo, resulta que el imperialismo no es miembro de esa comisión, los Estados Unidos no son miembros de la comisión. Pero por supuesto, el imperio siempre es el culpable. Pero lo cierto es que a nivel internacional la preocupación que hay por la situación de Venezuela es imposible de tapar. No pueden porque son los hechos, y por eso era que yo
principio, que a veces uno piensa que cuando se discuten esas cosas como que están aislados de la realidad, porque lo que pasa en Venezuela es escandaloso. El nivel de migración que tenemos, que llevó al delegado de ACNUR a decir que si esa migración no se detenía íbamos a tener problemas muy serios en el continente, y realmente así es, porque no cesa. Y además después oír, y en concatenación con esto, el sarcasmo de quien detenta la presidencia diciéndole a la ONU que le dé a él los millones de dólares para él traer de regreso los que migraron a Perú, doctor. O sea que todo parece... Ese cinismo, porque eso es así como si de repente Adolf Hitler en la Sociedad de Naciones dijera que quiere 200 millones de dólares para proteger a los judíos que han tenido que irse a México para salvar su vida. Para salvar su vida. A los judíos. Sí. Pero por favor, ellos se han ido, estos 5 millones se han ido, ¿por qué? Por hacer turismo. Se han ido con las situaciones más graves, y además de eso, lo que tendría que hacer el gobierno, si quiere ayudar a esos venezolanos, es no someterlos a ser indocumentados, darle su pasaporte, darle sus antecedentes penales, darle sus apostillados. Entonces resulta que los condena a emigrar a pie, sí, en las peores condiciones, y son indocumentados, aparte de que yo estoy convencido de que haya ahí mucho de una técnica de Marielitos que Cuba ya utilizó en el pasado, ¿no? Sí. De fomentar, mira, Honduras exige visas a los venezolanos porque ha tenido pruebas de que el régimen ha financiado parte de la caravana hacia los Estados Unidos. Entonces, esto es lo mismo, es decir, ¿cómo es posible que los países que han sido tan generosos? Claro, hay que condenar el chauvinismo existe, pero desde el punto de vista de la óptica, tratar de atacar a países que han recibido cientos de miles de venezolanos y que son una carga social para ellos, y sin embargo nos reciben y nos dan un apoyo para que entonces venga el canciller y las altas autoridades a despotricar porque que hay chauvinismo hay aquí que no protege a los ciudadanos para tener una mejor vida. Y tú no puedes crear una Venezuela en Ecuador, una Venezuela en Perú, una Venezuela en Colombia, sino que la Venezuela tiene que ser la responsable de su destino y no echarle las críticas a los países que con mucho sacrificio han sido muy solidarios con Venezuela, con los venezolanos. Sí, esto se repite en muchas oportunidades aquí entre nosotros, en actuaciones en que yo siempre digo, doctor, que a las personas aquí en Venezuela, en nombre de sus derechos, se les perjudica. Es así. Invocando sus derechos, se les transgreden las normas que los protegen. Me avisan por aquí que vamos a una nueva pausa. Por favor, un poquito de paciencia, ya regresamos. Encantado. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, aquí estamos de regreso y el tiempo vuela, de verdad que con un invitado
de esta calidad. Uno se queda como con un gusto a poco, porque ya siento que se nos termina el programa, doctor, y nos quedan inquietudes, pero yo quería decirle una que yo pienso que está en la mente de quienes nos escuchan. Y ¿será que el TIAR excluye la aplicación de la responsabilidad de proteger? No, en absoluto. Ajá. El TIAR no es una fórmula mágica tampoco. El TIAR no va a resolver por sí mismo los problemas nuestros de seguridad, pero es un primer paso. Es decir, a nivel global, el gobierno interino, con mucho acierto, ha regresado a la integración hemisférica en lo político, la OEA, en los derechos humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que había sido denunciada, en las estructuras de desarrollo económico que se ofrecen a nivel, mientras que en el gobierno de Chávez y de Maduro lo que se quiso es destruir todo lo que es la dimensión democrática, todo lo que es la dimensión, ese es un paso. Dentro de ese esquema está también la integración de seguridad hemisférica. Ahora, el TIAR nos aproxima a una estrategia de seguridad, pero no es la única. Yo creo que hay que aprovechar esta nueva circunstancia, además del TIAR, de vincular a Venezuela a reuniones institucionales de la OEA como la de ministros de defensa que se reúnen periódicamente y que tienen que ver con una estrategia de seguridad. Eso implica también unirse con todo lo que es las acciones contra el narcotráfico que se desarrollan a nivel hemisférico e internacional. También problemas de seguridad que tienen que ver, hablábamos en la primera parte del programa, algunas de estas instituciones que pueden ayudarnos. Es decir, el TIAR es el retorno a un mecanismo en donde si mañana hay una acción más grave, que parece difícil que sea más grave, pero más grave, lo que afecta a Venezuela afecta a los 16 otros miembros del TIAR. Correcto. Y eso es algo que se creó en el 47, en donde no es solamente la acción del terrorismo, del narcotráfico o del delito organizado que afecta a Venezuela, sino que también eso compromete a los otros países, porque efectivamente compromete a los países. Entonces, hay que trabajarlo en la dimensión de una integración hemisférica de seguridad para la paz, para el desarrollo, para la justicia, y dentro de ese marco el TIAR es un mecanismo, no es el único, pero es un mecanismo importante. Claro, o sea que podríamos decir que es complementario porque no se excluyen. Así es. No debemos descartar ninguna acción ni ninguna actividad que nos lleve a eso, a la consecución de la justicia. Y fíjate que el peso es que el TIAR, mira, cuando mañana el Consejo de Seguridad, que tiene un mecanismo muy parecido al del TIAR, se habla siempre del uso de la fuerza y desde eso están desde el año 2002. Es como el cuento del pastorcillo y el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene la invasión, 2003, 2005. Ahí viene el lobo, la invasión de los marines. Ahí viene el lobo, 2010, 2011. Pues y resulta que de tanto gritar ahí viene el lobo, que se preocupe porque a lo mejor el lobo viene y es un mecanismo legal. El lobo llegó y con eso nos despedimos. Así es, el lobo llegó, al final llegó de tanto mentir que venía el lobo. Llegó. Bueno, llega un momento, dependiendo también de la gravedad de las violaciones de lesa humanidad, que son evidentes, la responsabilidad de proteger. Claro, si todos los países prácticamente están gritando, quejándose de las consecuencias de lo que para ellos ha traído lo que pasa aquí en Venezuela. Doctor, le agradezco de verdad, de corazón, su participación. Muchísimas gracias y nosotros nos tenemos que despedir hasta la próxima semana. Hasta luego. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.